Vamos a leer este primer versículo, como ya es costumbre aquí en Colectivo 7. El primer versículo, en reverencia a la palabra de Dios, Éxodo 13:17, dice lo siguiente. Voy a leer NTV. Dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Tome su lugar. Si usted recuerda, este es un versículo que estudiamos en una serie que se llamó En el desierto, y hablamos de este pasaje donde Israel está a punto de salir ya de Egipto y tienen que tomar una decisión: qué ruta van a tomar para salir de Egipto. Entonces dice la palabra de Dios que Dios los lleva, es Dios el que les marca la ruta, y la ruta que Dios les marca al pueblo de Israel no es la ruta más corta, es la ruta más larga. Y cualquiera podría decir: hoy, pero ¿por qué Dios tomó esa decisión? Y la razón no la dice aquí. La razón es que en esa ruta más corta Israel se iba a encontrar a los filisteos, los cuales son enemigos. Entonces Dios dice: si Israel se encuentra en esta ruta más corta, sus enemigos, Israel no los va a querer enfrentar, y lo que van a hacer es voltearse y regresarse nuevamente a Egipto. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de nosotros tratamos de evitar la guerra. La mayoría de nosotros evitamos la lucha, pero es algo que debe estar en el corazón de todo creyente, que estamos llamados a pertenecer al ejército que más tiempo ha existido, el ejército de Dios. Somos parte de ese ejército, lo quieras creer o no. Dios quiere que te armes de un pensamiento de que todo el tiempo estamos luchando, todo el tiempo tenemos que pelear. Y Dios sabe que muchos de nosotros tenemos aversión por la guerra o por la lucha y que evitamos eso, pero definitivamente necesitamos hacer uso de las armas, porque si no, muchos de nosotros estamos perdiendo batallas estratégicas en nuestra vida porque no queremos meter las manos. Mientras tú no te decidas a meter las manos, estarás perdiendo batallas estratégicas. Escúchame bien. Batallas estratégicas en tu vida que estás perdiendo por no saber pelear, por no saber luchar. La principal arma de la cual yo quiero hablarte, te mencioné hace un momentito, es la oración. La oración es un arma poderosa. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo desarrollo una relación con mi Padre. Digan conmigo: Abba. Yo sé que usted ha escuchado esta palabra, Abba. Abba no significa padre. Abba significa algo más íntimo, más cercano, de mucho mayor confianza. Abba significa como papito, como una cercanía, como papi. Eso es lo que significa Abba. Ab es padre, Av, solamente la letra A y la letra B, Av, Aleph y Bet juntos forman la palabra Av. Eso sí es padre, natural. Pero Abba significa un padre con mayor confianza, con una mayor relación. Y sabes, Yeshua, como buen maestro, enseña a sus discípulos a que puedan relacionarse de una mayor manera, de una manera más profunda. ¿Con quién? Con su Padre, con Abba. Y sabes, Yeshua nos modela la oración en esta porción del Padre Nuestro. ¿Cuántos han escuchado el Padre Nuestro? Más bien, ¿quién no ha escuchado el Padre Nuestro? Yo creo que todos hemos escuchado el Padre Nuestro. Entonces quiero tomar algunas porciones del Padre Nuestro, de este modelo, porque yo quiero hablarte cómo puedo hacer uso de la oración para poder pelear. Número 1, relaciónate con Abba. Relaciónate con tu Padre celestial. Este es un principio para ganar la guerra. Busca desarrollar cada vez una relación más profunda a través de la oración con tu Padre. Sabes, en el tiempo de Yeshua, un buen maestro lo que enseñaba era a desarrollar en base a la oración una relación con su Padre celestial.
Como buen maestro, Yeshua le enseña a sus discípulos a que no simplemente tengan el conocimiento, sino que además busquen desarrollar una relación directa con Abba, con nuestro Padre Celestial. Es lo único que te va a mantener, escúchame bien, lo único que te va a hacer mantenerte en pie de guerra, mantenerte firme. Lo único que te va a sostener es tu relación con tu Padre. Y es precisamente lo que más busca atacar el enemigo, que tú no te puedas relacionar. Yo te pregunto, ¿hay algo que te está estorbando en tu relación con tu Padre para comunicarte con Él? ¿Tienes miedo? Quizá tienes vergüenza. ¿Hay algo que tienes en tu corazón que a lo mejor piensas que Dios te va a rechazar? Escucha lo que dice Lucas 11, 1 y 2. Veamos esta oración poderosa, este modelo de oración que tenía que ser conocida como la oración de los discípulos, porque fue lo que hizo Yeshua, enseñárselas. Dice 11, 1 y 2 de Lucas. Dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Te das cuenta? Era algo común, enseñar a orar a tus discípulos. Dice: Él les dijo: cuando oren, digan, ¿qué es lo que van a decir? Padre. Digan conmigo: Padre. Esta es la primera piedra, fundamento que Yeshua pone para que tú te relaciones, es que tú lo llames Padre. Dice aquí: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Siempre que tú estés conectado con tu Padre, vas a tener victoria. Y seguramente en la semana podrás desconectarte de tu Padre, y es en ese momento cuando empiezas a sentirte estresado, es en ese momento que empiezas a sentir que estás perdiendo la batalla, es en ese momento que te empiezas a sentir desanimado porque estás desconectado. Pero en el momento que te vuelvas a enchufar, a conectar con Abba, es en ese momento que vuelves a respirar y te vuelves a poner en pie de lucha. Dios quiere que aprendas a conectarte y que lo llames Padre. ¿Qué significa conectarnos con Dios como nuestro Padre? Yo sé que aquí hay un pequeño detalle. Aprender a relacionarnos con Dios, con nuestro Padre, surge un problemita aquí. ¿Cuál es el problemita? Porque para algunos de nosotros quizá el término Padre puede significar algo negativo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para muchos el término Padre significa desilusión. Para muchos otros el término Padre significa resentimiento. Para otros el término Padre es alguien distante, alguien que siempre estuvo distraído, nunca se percató de lo que estaba pasando en tu vida. Porque a lo mejor tuviste un padre que fue injusto, un padre que fue inestable, indiferente, que fue demasiado exigente contigo. O a lo mejor ni siquiera conociste a tu padre. Y cuando yo te digo conéctate con tu Padre, tú dices no, gracias. Porque lo que viene a tu mente quizá es la idea de pensar: alguien exigente, Dios ha de ser exigente. Alguien distante, yo creo que sí, porque Dios dice que está en los cielos. Dios está muy lejos. O alguien demasiado ocupado como para que me escuche a mí. ¿Cómo me va a escuchar a mí? Somos 6 billones de personas en el mundo y Dios me va a prestar atención a mí. Este es el primer obstáculo que tú tienes que vencer en esta batalla: acercarte a tu Padre. Porque tu Padre sabe de lo que tú tienes necesidad. Tu Padre no es distante. Tu Padre es cercano. Tu Padre no es abusivo. Tu Padre no es injusto. Él es justo. Tu Padre es interesado en tu vida. Tu Padre le interesan los detalles de tu vida, lo que te acontece. Ese es el Padre del cual te estoy hablando, al cual yo te pido que te puedas relacionar y te puedas acercar.
Esto no es nuevo. ¿Recuerdan esta porción donde los discípulos están en una barca a medianoche? Yeshua va y se acuesta en esa barca. Él está acostado en la cabecera de esa barca y se queda profundamente dormido. Yeshua está muy cansado. ¿Se dan cuenta? Él es humano. Está cansado y se queda profundamente dormido. El oleaje lo empieza a arrullar, como algunos ahorita están sintiendo. Empiezan a escucharme lejos. Duerme. Y Yeshua se queda dormido. Pero ¿qué sucede? Que empieza a haber una tormenta a medianoche, con unos supuestos expertos pescadores que se empiezan a asustar porque dicen: esto se está poniendo feo. Estamos a la mitad del camino y está habiendo una terrible tormenta. Es el peor lugar en el cual podríamos encontrarnos, porque se empieza a anegar la barca. Y se empieza a anegar y se empieza a anegar. Y entonces van y despiertan al maestro Yeshua. ¿Qué pasa? Okay. Despiertan al maestro Yeshua. ¿Y saben cuál es la frase que le dicen a Yeshua? La frase que tú quizá has dicho. Le dicen: ¿acaso no te importa? Despiertan al maestro: maestro Yeshua, despiértate. ¿A qué acaso no te importa? Nos estamos casi hundiendo. ¿A ti no te importa? ¿Qué no ves que acabo de perder mi trabajo? ¿No te importa? ¿Qué no ves que acabo de perder a un ser querido? ¿Qué no ves que acabo de tener una situación, un conflicto en mi matrimonio? ¿A ti no te importa? ¿Acaso? Vaya pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que a Él no le importa? Él está en la barca contigo. Él está en la barca contigo. Dice la palabra de Dios que se levanta a Yeshua y le dice al viento: ¡calla! ¡Enmudece! Y en ese momento los vientos cesaron. La tormenta terminó. Sí, yo sé que a lo mejor se esté anegando tu barquita y tú estés preocupado, estés ansioso, estés estresado, estés, no sé, cansado, angustiado. Yo te quiero recordar que Dios está contigo en este barco y Él no te va a dejar, porque Él es un Padre cercano. Diga conmigo: mi Padre no es distante. Mi Padre es cercano. No sé cuántas veces te lo tenga que repetir, pero a tu Padre le interesa lo que tú estás viviendo, lo que tú estás atravesando. Y esa es una de las principales barreras. Nos cuesta trabajo entender: ¿cómo se va a interesar en mí? ¿Cómo le va a interesar lo que yo estoy atravesando? Estoy hablando de un Dios que es omnipresente. Estoy hablando de un Dios que es omnipotente. Estoy hablando de un Dios que es omnisciente. No es como tú, no es como yo. No pienses en Dios como si fuera una persona como tú y como yo. Él supera todo, Él va más allá. Entonces, en esta primera parte de usar la oración, Dios quiere que aprendamos a relacionarnos con Él como nuestro Padre, como nuestro Abba. Segundo elemento: adora a Abba, adora a Dios, adora a tu Padre. Dice Mateo 6:9: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para ganar esta guerra necesitas alabar. Para ganar esta guerra necesitas usar la oración con adoración. No hay oración si no hay adoración. Esto es importante. Cuando comienzas a hablar con el Padre, con Abba, lo haces adorando. Esto es importante. Cuando tú empiezas a conocerlo, cuando tú empiezas a profundizar tu relación con Abba, tú sabes que necesitas adorarlo, reconocer esos atributos que tú no tienes, que nadie más tiene y que solamente Él posee. Entonces esto es adoración. El pueblo de Israel, en su transitar, en su caminar con Dios, en su dependencia con Dios, ellos aprendieron muchas veces que cuando Dios los mandaba a la guerra, lo único que tenían que hacer, ¿saben qué? Era
alabar. Dice el libro de Segunda de Crónicas 20:15. Escuchen en este episodio, dice: y dijo: oigan todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, y así les ha dicho el Señor: no teman ni desmayen delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será suya, sino de Dios. Y más adelante en el versículo 21 y 22 dice: después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que cantaran al Señor y lo alabaran en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del ejército. Alaben al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron el canto y la alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la región montañosa de Seir, que habían vencido contra Judá, y fueron derrotados. ¿Qué hizo Israel? Simplemente pusieron a los cantantes, pusieron a los adoradores delante del ejército. Israel iba cantando. Yo me imagino que el ejército enemigo dijeron: ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Va a haber exposición de danza y de canto? No, venimos a pelear. Pero Israel manda a sus adoradores, a sus cantores, y van cantando y van diciendo: alaben al Señor, porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que iban diciendo. Y en este momento hay una emboscada. Dios empieza a confundir al ejército enemigo. Dios le da una grande victoria. Sabes, no sé si te acontece a ti, pero a mí me sucede muchas veces. Tengo conflictos en mi mente, tengo conflictos en mis emociones. Estoy teniendo una lucha en mí. Quizá durante la semana alguna situación, hay una angustia, y estoy luchando con mis emociones, estoy luchando con mis pensamientos. Y lo único que tengo que hacer es ponerme a adorar al Señor. Y entonces empiezo a adorar al Señor. Es en ese momento que Dios me empieza a dar la victoria sobre mis pensamientos y sobre esas emociones que están conflictuándose dentro de mí. Yo no sé, tal vez tú también peleas con pensamientos durante la semana. Quizá peleas con emociones negativas, como la ira, como el enojo, como el rencor. Quizá luchas con conflictos dentro de ti, emocionalmente, con pensamientos. Necesitas ganar esta guerra. Necesitas hacer uso de esta arma, el arma de la adoración. Número 3, no solamente me relaciono con Abba, no solamente adoro a Abba, sino que además, número 3, pide a Abba, pídele a tu Padre. Versículo 10 del capítulo 6 de Mateo dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Wow. No hay nada de malo en acercarte a tu Padre y poderle pedir. Saben, algunos de nosotros tenemos miedo de pedirle a nuestro Padre. No tengas miedo. Acércate. Quizá te venga a la mente aquella vez cuando viniste a tu Padre y tocaste la puerta y te dijo: por favor, no me estés molestando ahorita. Y tienes a lo mejor eso en tu mente y piensas que Dios te va a decir: ey, no te acerques, espérate ahí. ¿Qué no ves que estoy ocupado? Acércate a tu Padre con la confianza que Él no te va a rechazar. Él te va a decir: ¿qué es lo que necesitas, hijo? Tienes toda mi atención. ¿Saben cuál es el requisito para que una petición pueda ser contestada por Dios? Dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, no estás pidiendo: Señor, que me pueda yo ganar el sorteo de la UDLA, Padre, ayúdame, me quiero ganar el sorteo. Señor, acabo de comprar 2 cachitos, Padre, los voy a rascar ahora en tu nombre, Padre. Eso no es la voluntad, más bien esa es tu voluntad. Pero cuando oras y pides a Dios algo de acuerdo a su voluntad, dice que Él nos oye, Él escucha esa oración. Sabes, si tú no descargas tus peticiones delante del Señor, si tú no le dices al Señor que se haga tu voluntad, vas a vivir estresado, vas a vivir cargado, vas a estar de malas. ¿Quiénes de aquí se ponen de malas? No me salgan con que nadie se pone de malas, porque me voy.
Yo me pongo de malas, usted se pone de malas, estamos de mal humor muchas veces. ¿Saben por qué? Porque estamos estresados, porque queremos cargar necesidades, queremos cargar peticiones, queremos llevar problemas aquí sobre tus hombros. Y entonces alguien te pone la mano aquí. Sí, síguele, sigue cargando el problema, sigue cargando el dolor, sigue cargando la frustración. Mientras tú quieras llevar eso, vas a estar estresado y vas a estar de malas. Es que ando muy irritable. No estás muy irritable. Lo que pasa es que quieres tener el control, quieres llevar los problemas, quieres resolverlos. Tu equivocación. Saben, mi esposa me dice, cuando ando así, me dice: ponte a orar, te falta orar. Y eso es algo que me recuerda a mí que yo quiero cargar a la iglesia, quiero cargar las necesidades de mi familia, quiero cargar muchas cosas. Dios me dice: tú no naciste para cargar con ello. Tú no puedes cargar ello. Entonces, para los que andan de enojones como yo, o para los que andan de malas a veces como yo, recuerden esto: mejor ve y ora al Señor y dile: Señor, que se haga tu voluntad, Padre, porque estoy bien estresado, estoy fastidiado, no sé qué es lo que va a suceder, no sé qué va a pasar, pero te lo dejo en tus manos. No estás diseñado para llevar cargas. Si tú quieres llevar cargas es porque tú quieres. Acércate a tu Padre Celestial y entrégale con confianza. Entonces, cuando metes a Dios en esta batalla, Él te va a dar la victoria. Número 4, Abba te protege. De acuerdo al modelo del Padre Nuestro, dice: no permitas que cedamos ante la tentación. Dice Mateo 6:13: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Utilicé esta traducción NTV porque en las versiones más antiguas, como Reina Valera 1960, dice: no nos metas en tentación, lo cual es una pésima traducción, porque eso se contradice con lo que dice Santiago capítulo 1, que Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado por el mal. Entonces, cuando dice ahí: no nos metas en tentación, Dios no te va a meter en tentación. No está diciendo eso, es una mala traducción. Entonces, cuando usted lee versiones más modernas, se da cuenta que en realidad lo que está diciendo ahí es como esto: no permitas que cedamos ante la tentación. Señor, danos la fuerza para no caer en la tentación, para que nosotros no cedamos, no le demos el control a la tentación. Y dice: y líbranos, en algunas versiones dice: líbranos del mal. En realidad la versión original en griego más bien dice: líbranos del maligno, líbranos del diablo, del chanclas. Líbranos, porque el diablo quiere de alguna manera hacernos daño. Él no creas que quiere chocarlas contigo y decir: eres mi banda. No, Él quiere acabar contigo. Él te va a tratar de robar, Él te va a tratar de frustrar, y si te puede matar, lo va a hacer. Él te odia. En ningún momento pienses alguna asociación con este tipo. Él es la reencarnación de la maldad, el mismo diablo, el maligno, Lucifer. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Quién es el león de acuerdo a la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿El diablo o Yeshua? ¿Quién es el león? ¿Yeshua o el diablo? Dice primera de Pedro 5:8. Pongan atención en esto. Dice: sean sobrios y velen. Su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué significa? ¿Que el diablo es un león? No. Aquí dice: como león rugiente. El diablo anda como león rugiente, mas no dice que es un león. El único león y de la tribu de Judá que dice el libro de Apocalipsis, y que ha vencido y que va a prevalecer, es Yeshua. Él es el león. Pero el diablo tiene estas facetas de ponerse como león, y lo decía hace rato en la mañana, pero también como ángel de luz. ¿Se da cuenta? El diablo puede tomar distintas facetas para engañarnos. No solo como león, sino que se puede disfrazar como ángel de luz.
Recuerden que es el padre de la mentira. ¿Acaso no puede utilizar un disfraz el padre de la mentira? Por supuesto, esa es la especialidad del diablo, hacerse pasar como algo que no es. ¿Cómo vamos a derrotar a este intento de león llamado diablo? Hablando con el verdadero león, pidiéndole al verdadero león. Dice Segunda de Reyes 6, 8 al 12. No lo voy a leer porque está un poquito largo y se me está acabando el tiempo, pero anótalo ahí al margen y tú léelo en tu casa, porque sucede que el profeta Eliseo, en esta temporada de guerra, el rey de Siria habla con su ejército y le dice a su ejército: ¿saben qué, ejército? Vamos a atacar al pueblo de Israel y vamos a estar en esta posición, en esta zona. Y entonces Eliseo, en su casa, en su recámara, en su oración, escuchaba lo que este rey estaba diciendo en contra del pueblo de Israel. Entonces Eliseo el profeta salía y le iba a decir al rey: rey, fíjate que los sirios nos quieren atacar y van a estar en tal y tal lugar, así que no hay que pasar por ahí, no hay nada que ver en ese lugar. Entonces el rey de Siria entonces se pregunta, dicen: ¿quién es el traicionero entre nosotros? Aquí hay un soplón. Alguien le está anticipando la jugada, la movida. Alguien se nos está adelantando. Y entonces alguien por ahí le dicen: ¿sabes qué? No hay ninguno de nosotros. El problema es que hay un profeta. Y ese profeta, todo lo que tú dices, lo escucha a grandes distancias estando en su casa. ¿Cómo es que puede suceder esto? ¿Cómo es que puede pasar esto? Eso parece algo increíble, ¿no? Algo que tú dices: eso no puede suceder, parece una fábula, pero en realidad no lo es. Porque sabes, Dios, cuando tú te relacionas con Abba, cuando tú te relacionas con tu Padre, Él te revela lo que está por venir. Y Él no solo te revela lo que está por venir, sino que además te dice cómo es que puede el enemigo atacarte en la próxima ocasión. Entonces, yo te quiero decir bien esto, porque muchas veces la vida del creyente se la pasa muchas veces siendo sorprendido por las adversidades. Dicho sea de paso, la siguiente semana vamos a iniciar una serie que llamamos Bajo Presión y vamos a hablar sobre las pruebas que enfrentó el profeta Daniel. 7 semanas vamos a estar estudiando la vida del profeta Daniel y está increíble porque precisamente en eso me quiero enfocar. Cuando al creyente la vida le toma por sorpresa, y eso no tiene que ser así. El apóstol Pedro dice: ¿pero por qué les sorprende? ¿Qué les sorprende que sean probados y que sean pasados por el fuego? Pues eso se trata. La vida es una prueba. La vida es una lucha constante. Entonces no te hagas como que: ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? Mira lo que me está sucediendo. De eso se trata la vida. La vida del creyente así funciona. Sales de una y estás a punto de entrar en otra. Es una constante que siempre estás luchando, siempre estás peleando. Siempre hay una tribulación, hay un problema, hay una adversidad, la cual tú tienes que vencer. Y Dios te dice: si no te presentas en oración, no creo que puedas ganar la guerra. Necesitas estar en la oración. Dios quiere llevar a Colectivo 7 más profundo en gracia. Dios quiere llevar más profundo a Colectivo en humildad, en servicio, en adoración. Pero también quiere llevar a Colectivo 7 más profundo en la oración. Este es un fundamento. Todo comienza con oración, Colectivo 7. Todo comienza con oración. Es muy importante. Dios sabe todo. Sabe, muchas veces cuando yo estoy orando, mi familia y yo acostumbramos a orar muy temprano. Y cuando estamos orando, muchas veces yo estoy orando y Dios pone algo en mi corazón. Sabe, esto es algo que Dios ha hecho conmigo desde que soy adolescente. Y yo le digo, los primeros años yo no sabía por qué. Pero Dios me advierte de cosas en mi corazón. Pone una carga que me hace estar intranquilo. Y es como una especie como de presentimiento. Entonces el día de ayer me levanté con este pesar. Estaba orando y tenía un pesar en mi corazón. Estoy orando al Señor: Dios, ayúdame, abre mis ojos. Empiezo a orar por cada uno de ustedes. Empiezo a traerlos a la memoria. Señor, guárdalos, Señor, protégelos. Estoy orando por ustedes, Dios lo sabe, no miento. Yo tenía una carga en mi corazón.
Y ayer por la tarde me hablan, mi papá está llorando, mi papá está hablándome y me está diciendo: hijo, acaba de suceder un accidente con tu madre, ayúdame a orar por ella. Entonces cuando me dice eso, pues obviamente uno se siente totalmente impotente, porque yo estoy en la ciudad de Puebla, mi papá está en la Ciudad de México. Entonces mi mamá y mi hermana habían ido al centro, entonces ellas toman un Uber de regreso. Entonces el Uber está aún subiéndolas, ellas ya están arriba del auto, y entonces un metrobús que viene mal, da la vuelta y los embiste y los empieza a arrastrar por más de media cuadra. Entonces pues obviamente salió golpeado mi sobrino, salió golpeada mi mamá, tenía la presión hasta arriba, no la podían bajar del carro. Entonces es en ese momento donde la única manera de luchar, ¿sabes cómo? Orando. Tienes que orar. Tú dices: no soy Flash, no puedo llegar en 10 minutos a México. No, lo único que tienes que hacer es orar y orar y orar, porque esto es una lucha. Y mi madre, hablé con ella anoche y me dice: hijo, no te preocupes, el diablo está enojado. Es algo que mi madre me dice: hijo, cuídate mucho, ora al Señor, porque el diablo está bien enojado. No creas que está contento con lo que tú, tus hermanos, nosotros estamos haciendo. Y yo sé que tengo marcación personal. Yo creo que el diablo va a tener mi fotito ahí en su vestidor, decir: este me lo quiero comer. Pero que el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda, porque ¿sabe qué? En el momento que yo dejo ganar esos pensamientos en mí, yo me voy a desanimar, voy a decir: yo ya no, yo mejor me voy a dedicar a otra cosa, mejor me voy a dedicar a vender memelas gorditas, a ver qué voy a hacer. Porque eso de la iglesia es muy pesado, eso es muy, muy estresante, me voy a dedicar a otra cosa. Puede estarle pasando lo mismo a usted en su mente. Si usted deja ganar al enemigo, usted va a decir: no, pues ya para qué voy a la iglesia, y siempre es lo mismo, y que le eche yo ganas, y que Dios, y que pero la verdad es que mi esposo no cambia, mi esposa sigue igual, mis hijos siguen igual, el negocio sigue igual, la economía está igual, todo sigue igual. La verdad es que yo sigo yendo a la iglesia y no pasa absolutamente nada en mi vida. Bueno, si tú te estás dejando ganar por esas ideas, por esos pensamientos, te digo que no son de Dios. Definitivamente no son de Dios. El enemigo te va a querer desanimar. Y esta pandemia le ha funcionado demasiado para desanimar a mucha gente. Yo se lo he dicho en otras ocasiones, la estadística es demasiado alta. Mucha gente no va a regresar a la iglesia porque ya les gustó todo virtual. Entonces quieren estar el domingo a las 11 de la mañana en su cama, con sus deditos moviendo en su cama, viendo la prédica. Dicen: ay, no está tan buena, pásale a la otra, ponle en YouTube el otro canal de la iglesia de enfrente, ponle papá. Ahí están buenos los chistes. Y la motivación humana. ¿Sabe? Vamos a regresar y ya estamos a unos días, unas semanas de que vayamos a unas nuevas instalaciones. Yo quiero que usted se sume en esta batalla. Y no va a decir: ay, ¿a dónde va a estar? Ay, pero es que, ¿por qué? O sea, ay, esto. No, por favor, ¿qué clase de soldado es usted? Entonces se tiene que llamar a la línea de batalla cada uno de ustedes, porque hay que mudarnos y hay que cambiarnos. Pero además, Dios sabe que tengo el deseo de que nos habituemos a una vida de iglesia, no una vida de domingo en la mañana. Eso no es una vida de iglesia. Eso es lo que hace cualquier católico, y lo digo con todo respeto. Eso es lo que hace cualquier católico, dirán ahí, de hueso colorado. Sí, va a escuchar misa de 8, o no sé de qué horario es, pero dicen así. ¿Cumplen? ¿Y de qué? De 10. Okay. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Queremos retomar nuestras actividades entre semana de manera presencial. Quiero tenerlos de cerca,
Queremos estudiar la palabra de Dios estando de cerca. Queremos tener estos tiempos de crecimiento, de oración. La oración está padre en Zoom, pero ¿sabe qué? En vivo y a todo color necesitamos orar, pero orar con carga. Con carga. Los tiempos están muy complejos como para estar en nuestra casa y a veces conectarse y a veces no conectarse. O tal vez usted no tenga situaciones. Yo lo digo porque digo, hay muchas cosas que librar, hay muchas cosas que enfrentar, y solamente la oración a nuestro Abba nos va a dar la victoria. Entonces váyase preparando, váyase armando de este pensamiento. Ya sé, nos acomodamos por más de 1 año y medio a solamente venir, a veces en domingo, a veces conectarme entre semana, aún faltando entre semana a conectarse. Es increíble, ¿no? Simplemente tenías que conectarte. Ahora el reto, te voy a poner la vara un poquito más alta. Asistir presencialmente 1 vez por semana. 1 vez por semana. Tenemos que retomar nuestro ritmo de vida de iglesia y aprender a hacer comunidad. Así que ahí les dejo este trompo para que se lo echen a la uña. Termino con esto. 3 golpes que necesitamos dar. La palabra golpe en hebreo es naká. Naká significa atacar, combatir, desbaratar, saquear. Y ¿saben qué? Yo ya había terminado el sermón hace días y Dios me puso en mi corazón: instalos a pelear. Instalos a pelear. Y yo dije, ¿cómo pelear? Pues sí, lo que estamos buscando es llevarla tranquila, dirían algunos. No es cierto. Necesitamos tener golpes certeros. Necesitamos asestar golpes certeros en áreas importantes. Entonces empecé a ver la palabra golpe y salieron un montón de cosas ahí en mi concordancia. Entonces ya me estaba yendo por otro tema. Entonces Dios puso en mi corazón 3 golpes específicamente que necesitamos dar. Número 1, el primer golpe que necesitamos dar es golpe al enemigo en casa. ¿De qué estás hablando, pastor? El golpe al enemigo en casa. Bueno, acompáñame a leer este versículo de Jueces 5:24. Dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Ceneo. Sobre las mujeres benditas sea la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. Está hablando de un enemigo al cual entró en la tienda de esta mujer Jael. Entró este enemigo, Sísara, y le pide: dame de beber. Y ella, en lugar de darle agua, le da leche. Dice: en tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara. Hirió su cabeza y le horadó, lo traspasó sus sienes. ¿Qué mujer esta? Sísara, uno de los enemigos del pueblo de Israel. Israel en esta porción de los Jueces está huyendo de sus enemigos, y este enemigo llega y se mete como Juan por su casa en la tienda de esta mujer. Ve que la puerta está abierta y se le mete y le dice: necesito tomar agua. Es su enemigo y le está pidiendo agua, y ella le da leche. Y dice la palabra de Dios que este hombre se queda dormido, y cuando se queda dormido dice Jael: este es el momento. Agarra una estaca, toma un martillo y en la cabeza, dice que le traspasa la cabeza. Parece muy brutal, muy violenta la escena, pero es precisamente lo que necesitamos hacer con el enemigo. Al enemigo no lo dejamos medio vivo, medio muerto. Al enemigo o lo acabas. Si no lo acabas, él se levanta y te va a acabar a ti. ¿Qué significa este golpe? Bueno, Sísara significa el hombre que se mete a tu tienda, al cual encontró una puerta abierta y se mete en tu casa. La pregunta es: ¿has dejado entrar al enemigo en tu casa? Este enemigo ve la puerta abierta y dice: con permiso, y se mete hasta tu cocina y te pide hasta de beber. Qué confiancitas, ¿no? Saben, hay 4 puertas, lo he dicho muchas veces, hay 4 puertas que se abren en nuestra vida, en lo espiritual, cuando nosotros cometemos falta de perdón. El enemigo dice: ahí hay una puerta abierta, con permiso, yo voy a pasar. Falta de perdón, adentro.
inmoralidad sexual, el diablo dice, aquí hay inmoralidad sexual, hay lujuria, hay lascivia, hay malos pensamientos, hay pornografía, hay todo tipo de inmoralidad. Dice el diablo, yo de aquí entro. Ve una puerta abierta y ahí se mete. Esa es otra de las puertas favoritas del diablo. El orgullo, esa es otra puerta favorita del diablo. Yo no estoy mal, todos están mal. El diablo dice, ay, se parece tanto a mí. Eso es lo que derribó al diablo de estar en la presencia del Señor, su propio orgullo y la idolatría. Y no estoy hablando de santitos, no estoy hablando de imágenes, estoy hablando de toda cosa que le está robando la atención a Dios en tu vida. Ese tipo de idolatría, el diablo dice, me encanta, idolatría, ese es lo mío, déjame pasar. Necesitas dar golpes certeros a este enemigo en casa. No estés con la guardia abajo, no estés abriéndole la puerta al enemigo. No dejes que se meta como si nada en tu casa y tú digas, ya me acostumbré a tanto ver lo que está ahí en mi sillón sentado. Entra por la televisión, entra por los celulares de tus hijos, entra por la computadora y tú dices, pues ya es casi de casa. Estás durmiendo con el enemigo. Y este mensaje tiene que ver con los papás. Necesitas ser un guardián de tu propia casa. Necesitas pararte en la puerta de tu casa. Necesitas ser totalmente directo con tus hijos. Algo tan sencillo como decirles a mis hijos, a partir de tal horario, hijo, ve y pones tu celular en mi recámara. No quiero que uses el celular a estas horas de la noche. Tu celular se queda conmigo en las noches. Si vas a trabajar en la computadora, viendo hacia donde estamos todos. No trabajas en secreto, no trabajas sin que nadie te ve. Así, con cosas tan simples, estás evitando que el tentador llegue y le susurre al oído a tu hijo, ¿y qué te parece si haces esto? Y no solo nuestros hijos, tú hombre o tu mujer. Tengamos cuidado. Necesitas dar golpes certeros al enemigo. El segundo golpe, golpe a la mentalidad. Esto está brutal. Jueces capítulo 7, versículo 13 y 14. No lo voy a leer porque ya se me acabó el tiempo. Anótelo por favor ahí. Jueces capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios que los madianitas atacaban al pueblo de Israel. ¿Y saben cómo lo hacían? Les robaban su cosecha. Es decir, Israel sembraba, labraba la tierra, trabajaba todo este tiempo de siembra, lo cual era mucho esfuerzo, era mucho sacrificio, y los madianitas estaban por ahí espiando. Cuando llegaba el momento de la cosecha decían, ahora entramos. Cuando es momento de la cosecha llegaban los madianitas y decían, denos toda su cosecha, y les robaban todo. ¿Y saben cómo se sentían los israelitas? Les despojaban de todo. Todo su esfuerzo, todo su sacrificio se iba a la basura. Hubo un momento de tanta pobreza en Israel que las cosas o la inflación en el país estaba altísima. Se empezaron a armar de una mentalidad de pobreza el pueblo de Israel, porque decían, pues ya para qué sembramos, si van a venir los madianitas y nos van a quitar todo. O sea, ¿se dan cuenta del pensamiento? De pesimismo, de negatividad, de mediocridad, de decir, pues ya, ¿para qué? Contra eso tienes que dar golpes. Contra esa mentalidad de decir, no, pues ya, ¿para qué? Quizá estás en un círculo de pecado donde pecas, confiesas a Dios, te arrepientes, le pides perdón y vuelves a pecar, confiesas, te arrepientes y estás así. Te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes y dices, pues ya, mejor, ya, ¿para qué? Siempre va a ser lo mismo. O sea, mi marido no cambia, siempre ha sido el mismo. Ya sabes, genio y figura. Y te das por vencido. Ese golpe tiene que ser contra tu mentalidad. Dice en este capítulo que les di a leer, Jueces capítulo 7, versos 13 y 14, dice que el ejército madianita tiene un sueño. Uno de los que está en el ejército madianita tiene un sueño, que él sueña que viene un pan y que golpea el campamento de los madianitas y que derriba todo el campamento. Un pan, vaya sueño tan más chistoso, ¿no? Un pan que viene rodando y que aplasta todo el campamento de los madianitas. Entonces está confuso el sueño. Se levanta este hombre y se lo cuenta a su compañero. Dice, oye, ¿sabes qué? Soñé que un pan venía y golpeaba nuestro campamento. Y su compañero dice, ¿sabes qué es eso? No es otra cosa más que la espada de Gedeón, el siervo del Señor.
un pan que se convierte en espada. ¿Sabes con qué tienes que golpear esa mentalidad? Con el pan que se convierte en espada. ¿Cuál es el pan que se convierte en espada? Es pan, pero también es una espada. Necesitas renovar tu entendimiento, y la manera de renovar tu mentalidad es con la palabra de Dios. Estamos lidiando con pensamientos de pobreza, y no estoy diciendo ni adulando o promoviendo esas doctrinas baratas de la prosperidad. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de las diferentes formas de ser pobre. No estoy hablando simplemente de la manera económica. Puedes ser tan pobre en ti que no compartas con el desvalido, que no compartas con el que tiene necesidad. Puedes ser tan pobre que no le creas a Dios. Hay una pobreza en tu fe, hay una pobreza en tu corazón. ¿Te das cuenta que no todo tiene que ver con dinero? Hay muchas formas de ser pobre. Ya dejaste de creer, estás corto de espíritu, estás corto en tu fe, no te alcanza a creer, dices sí quisiera pero no puedo. Estás pobre. Tienes que dar un golpe a esa pobreza en tu mente. Tienes que creerle al Señor que Él puede hacer algo en tu vida, que Él puede hacer algo en tu familia, que Él puede hacer algo quizá en tu economía. Hay muchas formas en las que Dios necesita que transformemos nuestra mentalidad. Y termino con esto. Pónganse de pie, por favor.